Hay lugares mucho más cargados, sobre todo por masa humana, como los Sí, hospitales bueno, y los esto cementerios, ¿no? brutal. Eso es muy heavy, ¿no? Maribel me está haciendo así como diciendo, ¿te puedes imaginar? Y mi casa está sintiendo lo que yo siento. Cada objeto, las paredes, los muebles, absolutamente toda la vibración de la casa está conectada conmigo. Hablamos muchas veces de la densidad. Vale. Esto significa que la energía está en un grado vibratorio muy bajito, es decir, mucho más pesado, mucho más lento, mucho más limitante. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar muchísimo la vibración para que no baje nuestra propia frecuencia vibratoria. Nunca compres un objeto de segunda mano, Ya. porque tiene una energía Vaya. que no sabes qué energía es. Es verdad. Y yo conozco pues anticuarios, tú imagínate que te vas a un anticuario comprando un super cuadro que es carísimo, absolutamente carísimo de tal y cual, y a lo mejor han matado por esa obra, ¿no? Y te la están metiendo en tu casa. Justamente y exactamente en este ecuador del programa vamos a hablar de centros de luz, y los centros de luz pueden ser perfectamente nuestros hogares y espacios de trabajo. Para ello y para hablar de la energía en los espacios y cómo armonizar los hogares y los negocios, vamos a hablar con Maribel Herrera. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Y Marta Sánchez, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿cómo estáis? Las chicas de Templos de Luz. Sois el Templo de Luz, que la verdad es un sitio, una cosa preciosa, súper bonita, y que aparte de hacer muchas más cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar y nos vamos a enfocar en hablar sobre limpiezas energéticas. No solo la del cuerpo, porque el cuerpo también necesita una limpieza energética Y bastante tanto. de vez en cuando, ¿no? Sí, tanto. Doy fe, ¿vale? Y después, pues evidentemente, nuestro entorno, donde vivimos, Sí. porque eso también muchas veces lo hemos hablado aquí en el programa, sobre todo con una experta en Feng Shui, nuestro entorno es también energía. Claro. Y influye. Y influye en nosotros, en absolutamente todo, Totalmente. ¿no? Nuestra abundancia, nuestro amor, nuestras relaciones, Nuestra absolutamente salud. ¿no? Nuestra salud, Así es. importante la salud. Con lo cual, primero de todo, ¿qué significa realmente que un espacio tenga energía cargada y cómo se hace una limpieza energética? Porque... Bueno, nosotras hablamos muchas veces de la densidad. Vale. Esto significa que la energía está en un grado vibratorio muy bajito, es decir, mucho más pesado, mucho más lento, mucho más limitante. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar muchísimo la vibración para que no baje nuestra propia frecuencia vibratoria. Cuando está tan cargada, decimos que está cargado cuando sentimos que hay como mucho bloqueo, nos sentimos pesados. Cuando entras en un lugar, que puede ser un negocio o puede ser un hogar, y dices, ay, aquí hay un ambiente como que no, que hasta nos cuesta respirar a veces, ¿no? Entonces ahí son señales que nos están diciendo que ese lugar está cargadito y necesita una limpieza energética. Hay lugares mucho más cargados, sobre todo por masa humana, como los hospitales bueno, y los esto cementerios, ¿no? brutal. Eso es muy heavy, ¿no? Maribel me está haciendo así como diciendo, ¿te puedes imaginar? Sobre todo los hospitales muchísimo. De hecho, personas que trabajan, que vienen a consulta y que han podido y que trabajan en todo lo que es la sanidad, ellos sí que tienen que tener muy presente su limpieza energética. Sí. Propia, ¿no? Propia de su cuerpo, de de su su mente, cuerpo, de su aura. cuerpo, de su aura, claro. Y sobre todo de su casa, porque donde nosotros estamos, por resonancia, también estamos haciendo que toda esa energía venga a nosotros. Entonces, si yo estoy con enfermos, pues yo me llevo esta sobrecarga a mi casa, y mi casa está sintiendo lo que yo siento. Cada objeto, las paredes, los muebles, absolutamente toda la vibración de la casa está conectada conmigo. Entonces, claro, yo me voy a un hospital, imagínate. ¿Cuántas personas se sienten desequilibrados, no pueden dormir, no fluyen las cosas, tienen dificultad en sus relaciones, hay un estrés tremendo? Y esto viene Y esto es también... todo lo que es el staff médico de la medicina tradicional, ¿no? Estás hablando de doctores, de médicos, de enfermeras. Claro, de enfermeras, de todo lo que es sanidad. Es tremendo. Y bueno, ya que vamos a hablar de los cementerios, imagínate la carga emocional que hay en un cementerio. Pero en el Todas las cementerio nadie personas- duerme, ya no duerme nada porque las almas ya se Nada. fueron. Ya se fueron. Pero la pena, la tristeza, Sí. la añoranza de los que quedamos aquí, Sí. y hablo en plural porque todos, todos hemos tenido, sentido sí. o vamos a sentir esto en alguna vez, en algún momento, está en ese espacio, y tú te vas a un cementerio tan tranquilo y dices, uy... Yo no creo que entres tranquilo en un cementerio. No sé. No De hecho, sé. siempre he pensado que es un lugar que tendría que ser un lugar
de culto, de alegría y no de tristeza y amor. Exacto. En México lo Bueno, celebran, en México claro, celebran, ¿no? claro, Que es claro. una celebración. Es que es El pasar a otro plano. a otro plano, Exacto. a vivir, A vivir. es una muerte física, Sí, sí. pero una vida eterna. Ujú. Qué maravilla. Y ¿no? pasamos a otro plano y en vez de celebrarlo nos ponemos tristes, nos ponemos fatal y venga. Claro, bueno, eso Pero es el que la se queda Virgo. aquí, el que se queda aquí. Pero bueno, es nuestra parte humana, es nuestro campo mental. Yo creo que también nuestro ha sido campo una emocional. lección, ¿no? Es la lección que teníamos que ¿Sabes? hacer, la parte de la cultura, Sí. la cultura occidental, porque la oriental la tiene bastante más clara. Sí, mucho. Hablemos de cómo influyen estas emociones en las personas cuando, por ejemplo, un hogar o un negocio pues no fluye. O sea, entras en casa y tienes ganas de salir de tu casa. De hecho, existe un refrán que dice, es que se me cae la casa encima. Sí. Muchas veces se te cae la casa encima porque quieres estar afuera, en el exterior, haciendo cosas porque no eres capaz de estar en tu hogar, ¿no? Ujú. Qué fuerte. No. Pues la verdad es que influye muy negativamente. Claro. Y nos puede influir en la salud, en el mal descanso, en que si de repente estoy conviviendo con otras personas, la convivencia se empieza a hacer pesada, a veces hay discusiones, Ujú. realmente influye mucho. Ujú. A Claro. mí me comentó hace no mucho una persona maravillosa y me dijo, Marilena, nunca, 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 a no ser que lo sientas y te lo pongas en el pecho, te lo pongas en el corazón y que lo sientas, nunca compres un objeto de segunda mano, Ya. porque tiene una energía Vaya. que no sabes qué energía es. Es verdad. Y yo conozco pues anticuarios, tú imagínate que te vas a un anticuario comprando un super cuadro que es carísimo, absolutamente carísimo de tal y cual, y a lo mejor han matado por esa obra, ¿no? Y te la están metiendo en tu casa. Nosotras opinamos exactamente lo mismo. Todo tiene una memoria. Cada objeto tiene la memoria del lugar donde ha estado, de las circunstancias que han pasado, de las situaciones emocionales que ha habido, que han formado parte de esa situación y de ese objeto. Entonces, lo puedes limpiar muy bien. También Claro. se pueden limpiar los objetos, se pueden volver a reprogramar para que tengan otro tipo de información y eso se puede hacer a nivel energético. Pero obviamente hay un peso y hay una carga que está en la historia de ese objeto y esto lo tienes que saber. Si lo sabes, lo limpias y lo preparas, bueno, lo Ya puedes está. poner en tu Y casa lo puedes- tranquilamente porque claro. tampoco vamos a coger miedo de todo, porque Claro, si claro, no, claro. No, si no podríamos vivir. pues podríamos vivir, exacto. Vale, ¿qué diferencia hay entre limpiar físicamente y energéticamente? Esto la tenía que... Ahora me he imaginado visualmente con un mocho o con el incienso en la mano, ¿no? Bueno, al final el objetivo es quitar la suciedad y la densidad. Entonces, tanto puede ser a nivel físico, cuando uno quiere quitar el polvo, ¿no? Ya, que vas ya, ya. acumulando. Energéticamente lo que quitamos es la densidad acumulada, que decíamos antes, esa energía de densidad que se ha acumulado en los espacios para que la energía pueda fluir y pueda haber una armonía en el lugar. ¿En qué consiste una limpieza energética profesional? Porque vamos a explicar un poquito qué es lo que hacéis, ¿no? Para que en un momento determinado, si alguien nos está escuchando y dice, ostras, quiero que vengan a mi casa, o ostras, es que mi negocio está estancado, no tengo abundancia, que esto también influye muchísimo en la Claro, energía de los negocios, esto lo tengo clarísimo. Bueno, en realidad lo primero de todo, en nuestro caso al menos, es hacer un estudio. Antes de ir al lugar, hacemos un estudio previo a través de la canalización, a través del testaje con el péndulo, a través incluso de los registros akáshicos, porque también cada lugar y cada espacio tiene una energía, incluso en el terreno. Y esa energía del terreno también puede influir. Que aunque estés en una finca, Exacto, en el tiene piso... una historia, porque la tierra está antes que nosotros. Exacto, la Claro. tierra está antes que la Y- finca. y exactamente. eso tiene mucha memoria, ¿no? Claro. Entonces hacemos un estudio porque siempre hay una serie de factores diferentes que pueden influir. Puede influir un factor geopático, que de repente pues, hay unas ondas nocivas a través de pues, aguas negras o de aguas subterráneas o de una falla. Siempre pueden haber cositas que nos puedan afectar, pero luego también pues, hacemos un estudio de si hay energía estancada, si hay memoria vibracional antigua, porque muchas veces alquilamos un piso o compramos una casa, pero ya ha habido una vida anterior. Claro. Y todo eso tiene una información que también nos influye. Entonces hacemos como un estudio muy genérico absolutamente de todos los diferentes factores que nos pueden influenciar y vemos dónde es que tenemos que trabajar. Y luego obviamente vamos allí luego en persona y hacemos todo lo que es una limpieza, una armonización. Vale, nosotras que lo tenemos muy claro y sobre todo el espacio y todo lo que hablamos aquí, estamos alineados y trabajamos, pero mucha gente ahora nos está escuchando y dice, ahora estas están hablando de espíritus, ¿vale?
vamos a intentar dejar claro, ¿no? Que cuando una limpieza energética, ¿vale? No es sacar espíritus de la casa. No, ¿vale? puede formar parte. Puede formar parte, haber. porque las leyendas esas de que los castillos existen, tal, eso que no es una leyenda, es que no es leyenda, es real. Es real. Lo hemos vivido y lo hemos sentido. Yo lo he vivido y lo he sentido. Yo he estado en una casa, como has dicho tú, alquilada y se había muerto la persona, bueno, el patriarca de aquella casa, sí. ¿vale? Y lo vi no sé cuántas veces y lo sentí unas cuantas veces, que después te pueden llamar loca, pero al final, gracias a Dios, hoy en día ya podemos contarlo y científicamente está probado que están estos entes o, como tú decías, ¿no? Estas energías, ¿no? ¿Qué se hace para trabajar eso? Nosotras lo trabajamos, vamos a hablar desde la parte que nosotras tocamos, para poder desde elevar almas que han quedado en el espacio, estancadas, que están perdidas, que están viviendo una misma realidad, hasta energías de densidad o cualquier portal energético que se haya podido quedar abierto, emocional. Lo que hacemos es trabajar mucho la parte energética, es decir, no solamente poner saumerios, la sonoterapia, todo lo que son aguas de purificación, no. Esto está muy bien, que son las cosas materiales, pero luego hay que hablar, conversar, canalizar con el espacio, con esas almas que han quedado aquí, con toda la información que hay residual en las paredes, en los muebles, en el suelo, en todo, y empezar a reprogramar y cambiar a nivel energético esta información. Y es energía, es simplemente poder transformar la energía, reconducir eso que está en desequilibrio y que nos produce un desequilibrio a nosotros, para poder reconducirlo hacia la energía que las personas o la persona de la casa quiera conseguir. Claro. Yo quiero un hogar, yo quiero un negocio donde entre gente, trabajadores que sean comprometidos, trabajadores que sean responsables. Hay una parte física que yo tengo que cumplir como empresario, claro, ¿no? Claro. Pero hay una parte que es energética y que influye en todo lo que esas personas están viviendo. Mis trabajadores, las personas que entran cada día, los clientes, cómo está el espacio. ¿Cómo está el espacio? Qué interesante y qué importante, ¿eh? Que esto es que ni se enseña, ni se sabe, ni se da visibilidad, ni difusión más que aquí. En Despertar de la Consciencia de Radio Baleares. Menos mal. Madre mía. Vale, ¿en cuánto tiempo debería hacerse ese tipo de limpiezas? Porque claro, la limpieza de tu casa como mínimo la haces fedisate y la haces una vez a la semana y la haces periódicamente, ¿no? O semanalmente. Pero una limpieza energética de un espacio, ¿cuánto tiempo? Lo ideal sería igual que la haces físicamente, hacerlo energéticamente. Si tú semanalmente, igual que vas y haces la limpieza física, digamos, también eres consciente de que tienes que hacer una limpieza tú misma, con herramientas, puedes hacerlo. ¿Vosotras enseñáis a hacer formación de esto? Sí, de hecho hemos hecho y les gusta mucho a las personas porque lo hacemos de una manera muy fácil, muy didacta, ¿no? Muy didáctica y muy práctica, porque al final lo que buscamos es la practicidad de cositas que sean del día a día y que te ayuden y te faciliten el camino. Ahora bien, si luego hay un problema o una circunstancia mayor que se nos escapa de las manos, pues ahí pues a lo mejor tenemos que ir ya a un profesional que nos pueda ayudar y que pueda también pues bueno, facilitar ese camino. Pero uno mismo, pasando incienso, poniendo música de elevada vibración, poniendo simplemente en la fregona, poner también un poquito de vinagre, un poquito de sal, utilizar aceites esenciales para elevar la vibra, todo esto ayuda muchísimo a mantener un grado o un nivel energético pues que sea óptimo, ¿no? A mí me gustaría también que habláramos un poquito, ¿no? Porque ¿cómo afecta esta energía al lugar del descanso, al ánimo? Y lo que decíamos antes también, a las ventas del negocio, que esto ya, o sea, un negocio sí o sí, tendría que tener en el presupuesto un budget de limpieza energética. Totalmente. No de limpieza de que cada día pasa la señora a limpiar. Las inmobiliarias. Y las inmobiliarias, bueno, inmobiliarias y todo. O sea, es que al final todos los espacios, yo le voy a decir al jefe ahora mismo, a Gabriel, que también tenéis que venir aquí a limpiar el espacio de la radio. Porque es que es importantísimo. Mucho. Es que nuestra salud está en juego, de verdad. Es que nos afecta muchísimo a todos los. Bueno, el insomnio es algo que cuando te vas a dormir y la casa está cargada, no hay manera de poder dormir bien, no descansas bien, tienes sueño intermitente, eso es una de las causas. La habitación tiene que ser sagrada, tiene que estar no solamente limpia físicamente, sino energéticamente. Antes de ir a dormir tienes que preparar el espacio, tienes que... Importantísimo no tener tele dentro de la habitación. Uy, por favor. Porque luego también esto es lo que muchas veces nos cuenta Evelyn,
¿no? Del Feng Shui, ¿no? Ni La hablar. parte importante de Ni que hablar. según qué cosas energéticas te van encima a desarrollar Hombre, esa los mala... móviles, Ujú. Bueno, los los espejos. espejos. Hay muchas cositas, ¿no? Bueno, el Feng Muchas Shui es algo cosas. también fundamental Guau, para sí. una buena armonía en el hogar Mm. o en los negocios, en cualquier espacio al Sí, final, sí, ¿no? sí. Pero el Feng Shui yo creo que en un momento determinado lo que te puede ayudar es a crear ese espacio, Sí. pero luego la limpieza energética es a mantenerlo. Obviamente. Claro, yo creo que la limpieza lo que hace es también es como mutuo, ¿no? Prepara para que luego tú armonices con esos elementos del Feng Shui y entonces ahí equilibres toda la energía. Y cuando tú entres a tu hogar, a tu negocio, sientas que realmente Estás en casa, estás ¿no? en casa, Qué que es bueno. el propósito Claro. que tiene la limpieza. Que muchas sentir hogar, veces no, hogar. no estás así, porque entras y... No. Si yo me voy a las 8 de la mañana y vuelvo a las 9 de la noche a mi casa, solo voy a dormir. Sí. Madre mía, pero es que debes dormir fatal. Fatal si duermes Si y duermes, además cada día vas intermitente. sumando. Claro. Porque cada día que entras Y la energía vital, energía la energía vital la pierdes por el camino. Ya no entonces hay tienes gente que energía dice, vital. ay, sí, pero ¿cómo vamos a venir o cómo vais a venir? No pasa nada, nosotras las limpiezas energéticas las hacemos también a distancia porque la energía no ocupa ni espacio ni lugar, es decir, tú puedes llegar y puedes empezar a canalizar y puedes trabajar a través de planos, es maravilloso. Planos y vídeos, ¿no? Fotografías, Sí, en un momento fotografías. determinado, Sí. aunque Es sea maravilloso. a distancia. ¿Habéis hecho a distancia también? Sí, hacemos sí. bastante Se nota, a se nota. distancia. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y se nota. Sí. Bueno. Ya te digo, voy a tener que decir al jefe que vengáis a hacer aquí una limpieza. Aquí estamos muy bien, ¿eh? Hay buena vibra Sí, aquí en sí. Sí, se en esta siente muy bien. emisora, Se siente, ¿verdad? A que se siente. Sí. Yo estoy segura. Bueno, pues para acabar, algunos tips, algunos apuntes, ya sé que no es el venir y hacerlo tal, pero algunos tips y algunos apuntes de la persona que nos está escuchando que diga, ostras, ¿qué podría empezar a hacer para hacer una limpieza energética, para no una limpieza energética, empezar a hacer algo, ¿vale? Y después seguro que las llamo y después, ¿dónde os encuentran? Claro, qué importante, ¿dónde encuentran tu templo Tu templo de luz? Pues mira, en primer lugar, que esto ayudaría porque ya tenemos esa idea de la limpieza física, es quitar todos los trastos viejos, rotos que haya en casa. Hay que limpiar mucho porque donde se acumula polvo también se acumula densidad, energía de densidad. Entonces, que el espacio esté limpio y armonizado. ¿Por qué se acumula? Porque baja la vibración muchísimo. Mm. Esto es como muchas veces te dicen que las dos grandes fuerzas humanas son el miedo y el amor, ¿no? Pero realmente el miedo y el amor es la misma línea. Es la misma línea vibratoria. Es como si tuviéramos una cuerda y arriba del todo estuviera el amor, que es la vibración más elevada, más alta, y en esa misma línea la más baja es el miedo, ¿no? Entonces, cuando nosotros acumulamos suciedad, por ejemplo, o cosas que están rotas, lo que hacemos es que la densidad vibratoria baje. Y cuando la densidad vibratoria baja es cuando empieza, que no lo hemos comentado, donde pueden empezar a entrar larvas, parásitos energéticos, que todo esto también dificulta mucho la salud nuestra luego, ¿no? Entonces, que todo esté limpito y que esté en orden, esto va a ayudar mucho. Luego, airear, hacer, pues por ejemplo, aguas de purificación. Puede ser agua de ruda o puedes coger una agüita y poner aceites esenciales. Por ejemplo, el árbol del té es un gran limpiador. Utilizar cítricos armoniza y eleva mucho la vibración. Decíamos poner música de alta vibración, Claro, mantras. Pasar inciensos, saumerios, todo esto ayuda mucho y facilita a que haya un poquito más de orden. Bueno, pues dentro de ese orden energético del que estábamos hablando de limpiezas energéticas, os doy las gracias, ¿vale? Porque hay que seguir dando visibilidad a todo esto, que la gente, es que no es que se haya olvidado, es que no lo sabe, ¿no? Claro, Y ese desconocimiento es importante ponerlo en valor y darles la sabiduría que tenéis vosotras. Con lo cual, muchísimas gracias a vosotros. Marta, Maribel, Muchas gracias. y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.